y fue muy triste escuchar a compañeros diciendo que tenían amigos ya fallecidos. En el caso de mi esposa, una conocida, y en el caso mío tengo una colega en aislamiento y el esposo murió Ay, caramba. con un niño de 3 4 añitos que quedó. Estas cosas pues son lamentables. Complicado el asunto de Cúcuta porque lo que yo les comentaba, esto era una bomba de tiempo. Eh, Porque la gente perdió la percepción del riesgo y decidió, no, vamos a trabajar y eso ya las calles eran llenas. Y miren, consecuencias. Y qué triste. Y lo que se viene, mi doctora, lo que se viene. Sí, porque se escucha que ya Porque estaban en alerta roja, ya hasta los hospitales y todo, ¿no? sí, ya estamos cerraditos, estamos encerraditos una vez por semana. Yo pues, no, ahí estamos con protocolos en casa y encerraditos. Ay, Dios. Sí, claro. Tremendo. Pero no Y difiere eso, mucho de lo que, el punto donde está llegando Bogotá, ¿no? Sí, para nada. Y la gente todavía incrédula que no se cuidan. y no se cuidan fuera de eso, sí. Uno todavía ve gente sin tapabocas, Sí. retando la cosa. Pues bueno. No, menos mal que el porcentaje no es sino de un 3-5%. Donde esta vaina un porcentaje fuera el 20%, 25%, y sí le cuento, Dios mío, un alcabose total. Pero Jesús. bueno, ahí con el 3, digamos que uno va viendo las cifras y las cifras de recuperados. Entonces yo creo que la gente pensará, eso es el 95, yo gozo de buena salud, entonces ahí le damos a esa vaina y la vencemos, a ver cómo es la cosa, ¿cierto? Sí, retando la enfermedad. Como Retando si la me da, enfermedad. Así como este fenómeno en Bogotá que yo les comentaba de los chicos que están buscando el bicho, que están buscando el VIH, que están buscando el bicho, entonces ahora tienen relaciones sexuales a ver si le pegan al bicho y se contagian de VIH. ¿Qué tal? Qué barbaridad. Bueno, pero la Tremendo. semana también nos trajo buenas noticias con respecto a investigación de vacuna, ¿no? Sí, sí. súper, Sí, 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 súper. Eso ya le da a uno como un poquito más de tranquilidad y como alegría, como que, uy, sí, pues Claro. se puede demorar un poco todavía, pero pues ya hay algo, ya es un avance. Claro, miren, hace 8 días comentábamos el hallazgo de la Universidad de Oxford. Sí. Ayer creo que salió la noticia de la Universidad de Yale. Entonces ya no solamente es Gran Bretaña, sino Estados Unidos, que ya están en diferentes fases de desarrollo de la vacuna y obviamente de la comercialización de la vacuna en algún momento. Pero sí ya se tienen muy buenos avances a nivel científico en eso. Que demora meses y que no hay que bajar la guardia, sí, definitivamente eso es un hecho. Y que habrá que eso afrontarla como con yo valentía, pienso que man. por ahí para el año entrante, mi doctor, qué sé yo, por ahí que febrero, marzo, porque esto se demora un poquito. Esta fase 3 dura un tiempo, luego si funciona, pues entonces se viene el proceso de producción Monarquía. y eso toma tiempo. Ajá. Sí. Sí. Sí, pues Con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? esperar que... Bien, por ahí te había correído. Ay, sí, Patricia. Ahorita para que me acuerdes en el momento sí, y a ver si se los mando al grupo. A las 8, esa es la que quedamos de 8 a 9. Se me olvidó ese pequeño detalle. Sí. Oye, interesante ahí las conversaciones paralelas de la doctora A Marcela, las ¿no? 8, Pati, gracias. Doctora Marcela, saludos a Patricia. Ok, No tiene ni idea que la estamos escuchando. Espérate, gracias. doctora, saludos a Patricia. Que organizaron. No, como para que le entre una llamada de esas del novio o algo así, ¿no? En fin. No hay novio, menos mal no hay novio. Ahí me está escribiendo
Me está escribiendo Isabel, que desde ayer están con problemas de conectividad. Bueno, esperemos que Ay, ¿verdad? lo supere Isabel. Pero bueno, no sé. Y la doctora Eli. No sé. Yo sé que estaba con paciente. En algún momento yo creo que ya se conecta. Ah, bueno, se conecta. Mi Y la doctor, Deme un segundo, yo Alexandra. vengo. mi doctor Gustavito, vamos a ver. Él es muy disciplinado, muy juicioso. Ah, sí, el doctor Gustavo. Esperemos que se conecte en algún momento. Bueno, lo cierto es que Bogotá está en este momento por zonas con confinamiento otra vez, ¿no? Sí. Ya nosotros estamos ahorita castigados, ¿no? Hasta el 6. La zona donde estamos, la doctora Marcela y yo, estamos confinados y es Sí. restrictivo. Y ya el presidente anunció que esto se fue hasta todo el mes de agosto, ¿no? Sí, no, claro, y es que ahorita estamos en el pico alto. Y obvio las cifras que nos vayan a dar de fallecidos y eso va a ser, no va a ser como es en la realidad. Sí, es cierto, es cierto. Y es cuando más cuidado tiene que tener uno porque no se puede uno dar el lujo de enfermarse. Sí, claro, no, pues Coge uno. imagínese, tanto cuidarnos como para ahorita al final arriesgarnos a salir Sí, y tome. Sí, sí, claro, ahorita nos toca ya lo que se pueda mantenerse uno en la casa, así se aburra. sí. No, ahí. Darle un mes más de continuidad al asunto y esperar que el pico empiece a bajar en algún momento, hacia finales de agosto, se estima, ¿no? Sí, que así sea, Dios mío. Yo ya me extrañaba de, por ejemplo, Cúcuta, que no estableciera alguna medida, porque con el escenario que nos pintaba Alexander hace unas semanas, donde todo el mundo Sí, por fuera, aquí no está pasando nada, un desorden total. Oye, eso tiene que estar repercutiendo a nivel de los hospitales, tienen que estarse, yo no sé qué está pasando a nivel de los casos ya dramáticos, digamos. ujú, Yo creo que están en el 100 Sí. ya. Sí, pues lo que pasa es que aquí hay aquí tenemos un tema complejo con el tema político, porque entonces por ir en contra de la mafia que ha existido en la ciudad, dos mafias que se han tomado, digamos, el poder a nivel de gobernación y alcaldía, Ujú. entonces montaron a un señor que pues no da pie con bola y entonces el tema es como de falta de autoridad y de respeto por parte de la ciudadanía. Es complicado, es complicado. Entonces él puede decir, hágase esto y usted ve la gente toda en la calle. Dice que va a hacer tal cosa y la gente no, digamos, no, y hacen algunos partes, pero digamos, algunos compañeros, pero como es tanta población la que está en calle, entonces la policía también se queda así como desbordada. Eh, pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos. Yo realmente perdí contacto con la administración municipal. Yo antes tenía buen contacto con ellos, trabajaba con proyectos con ellos y desarrollábamos cosas, pero pues hace ya como año y medio, 2 años que yo perdí el contacto y de la nueva administración no tengo contactos, pero mis contactos allí, mis amigos allá me dicen que este señor para él todo el mundo es corrupto, entonces ni hace ni deja hacer. Y hay una especie de falta de gobernabilidad, digamos como de falta de criterio de gobernabilidad, lo que él propone a veces y comete muchas cosas. Entonces hace un decreto, luego hace otro, y luego le faltó esto y hace otro, y eso genera complicaciones. Qué barbaridad. Mi doctora Sí, 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 Elizabeth, sí. bienvenida. Audio, no tienes audio. Ah, Ahora sí, qué perfecto. pena. Buenos días a todos, gusto en verlos. Muy buenos días, mi Buen doctora día, mi ¿Cómo Elizabeth. doctora Liz. están? Bien, estábamos extrañados de que no estuvieras por ahí conectada. Así, señor. Unos impases, pero ya es que estoy desde otro computador, entonces no podía meterle la contraseña, mejor dicho. Ave ¿Ah? María.
Que tengo a mi Isabel, bienvenida. sobrinito, está por acá y entonces somos más en la casa, entonces se dificulta a veces el uso de los equipos. Ah, Ajá, caramba. ajá. Por ahí Los alcancé a ver también a envidio. Isabel. Los envidio porque están arropaditos. Mira mi doctora Elizabeth con esa chaquetica. Muy linda, muy querida. Vea, yo aquí en cambio con una calor tenaz. Qué envidia, uno envidia esa calor por ratos. Sí. Sí, igual, ¿no? Igual. Mi doctor, si gustas, de pronto empezamos a bosquejar y vamos despacio. ¿Me das la función para compartir? Ya te la Y di, comparto pantalla. te la acabo de dar. Perfecto. Entonces vamos a ver. Tú me Aquí. mandaste una presentación. ¿Me autorizas a reenviarla o después? Sí, 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 claro. Yo puedes enviarla, no hay ningún problema. Listo, ya la voy a La voy reenviar. a... Ok, perfecto. Entonces estamos aquí. Muy bien. Vamos entonces allí. No sé si ustedes alcanzan a mirar pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Sí, Perfecto. Bueno, aquí lo tienen. Quiero decirles que fue un recorrido interesante volver a leer sobre estos temas para ustedes. Y de verdad que con mucho cariño hablemos un poco de ese tema que a mí me ha parecido siempre interesante, muy interesante, que es el peso de la salud mental sobre la salud física, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué tanto y cómo influye y de qué manera se da? Porque de esto pues se habla mucho, permanentemente, y todo el mundo habla de, por favor, no tenga emociones fuertes porque eso le puede afectar el corazón, por ejemplo, una persona adulta mayor. Por favor, no haga esto, no piense de esa manera porque eso puede influir en su sistema inmune. Algunos dicen ya hablan con palabras técnicas, personas del común. Y todos tienen experiencias, digamos, o hemos vivido experiencias en ese sentido, lo que nos genera un estrés, una ansiedad, una depresión, en fin. Entonces, este tema del peso de la salud mental, iniciemos este peso. Eh, de, tiene que ver con cognición y su repercusión o su traducción en emociones y sentimientos. Bueno, mi doctor, entonces, ¿le damos? Adelante, mi doctor Alexander. Disculpa que no te hago presentación porque tú no la necesitas. Todos te Claro. conocemos, tienes un pedigrí impresionante. Así es de que a lo que vinimos. Ese tema Listo, que nos propusiste creo que nos tiene a todos muy a la expectativa y sin más preámbulos, adelante, mi doctor. listo. Bien, entonces, aunque yo no soy mucho de colocar estos autores, pero sí me interesó este Hipócrates, este médico de Grecia, que fue uno de los médicos más reconocidos en su tiempo, decía que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulados suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Entonces, mira cómo desde Hipócrates ya podemos identificar varias cosas. Lo primero es que él identifica un estado de homeostasis, un estado de equilibrio del cuerpo, ¿cierto? Con esa apreciación, entonces él habla de que el cuerpo, digamos, tiene una especie de equilibrio y de acuerdo, él dice, a enfermedades, a pecados. Bueno, entendamos un poco que eso fue en el año 460 a.C. y posiblemente lo tomó desde el punto de vista religioso o posiblemente no, nos está diciendo, de acuerdo a los pecados en comida, en no ejercicio o en exageraciones emocionales, posiblemente lo tomó en cuenta, digo yo, porque él ocultaba a sus pacientes a través de la observación. Entonces, digamos que se daba cuenta de cómo los excesos podían de alguna manera acumularse para luego crear síntomas físicos. Bueno,
Entonces, iniciamos con Hipócrates, uno de los médicos más reconocidos de la historia antigua. El cuerpo responde ante nuestros pensamientos y sentimientos. De esto mucho podemos hablar, mucho se ha hablado, de mucho podemos decir, realmente así es, lo hemos vivido, lo hemos vivenciado y de alguna manera, lo interesante de esto es ver cómo, a pesar de que esto desde Hipócrates o desde tiempos antiguos y desde siempre la gente lo vivenciaba, solo hasta los años 50, 60 se empiezan a dar investigaciones de cómo es que funcionan estos sistemas. Imagínense, casi 2000, 2500, una cantidad de cientos de años viviendo estas situaciones de cómo la mente y las emociones alteran nuestro organismo, pero apenas hasta los años 50, 60, las investigaciones nos dan, digamos, de observación, básicamente en moléculas y en nuestros tejidos y en nuestras células, empiezan a dar estas claridades de cómo funcionan, y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, iniciemos con nuestro muy estimado y amigo estrés, ¿cierto? Vamos directamente al grano. El estrés, este mecanismo de defensa, el que tiene una muy mala reputación, le han echado toda la culpa, pobrecito, cuando realmente es un mecanismo de defensa genial, que es lo que nos hace estar aquí, es lo que nos hace estar atento a situaciones de ataque, es lo que nos permitió la supervivencia, y de alguna manera, pues hoy en día está bastante estigmatizado, ¿sí? El estrés, como ustedes bien lo saben, que se da por un tema de percepción, de acuerdo a los pensamientos, a la cognición que hagamos frente a diferentes situaciones psicosociales, pues se da una respuesta física que básicamente va a parar el aumento del cortisol, y esto es necesario para poder subsistir, para poder vivir, pero que en un ambiente sostenido de estrés por situaciones muy fuertes y sostenidas en el tiempo, qué sé yo, problemas, violencia intrafamiliar, separación, duelos, en fin, empieza a causar un desgaste este cortisol en las membranas, en las células, en los tejidos, y cuando eso es así hay un sufrimiento, y eso es lo que llamamos distrés. Realmente el culpable aquí es el distrés, ¿cierto? Es el primo ahí al que no le echaron la culpa. El distrés es ese estado de sufrimiento por un estrés permanente. Y esto ya se sabe y está investigado que se relaciona. Mi doctor Gustavo. Buenos días. Muy buenos días. No se imagina el gusto que me da, y haberlo esperado me satisface, porque empezamos con usted, que también tiene harto y amplio conocimiento en este tema. Gracias, mijo. Gracias. Entonces, este estrés empieza a crear unas situaciones, digamos, el distrés por la cantidad de cortisol, el tiempo permanente en el que se da, empieza a generar una elevada tasa de azúcar en sangre, un incremento de las enfermedades cardiovasculares, una disminución de la capacidad de recuperación celular, una aceleración del envejecimiento, una cicatrización más lenta de las heridas, disminución de la concentración en sangre de las células inmunitarias, incremento de la muerte de células cerebrales, incremento de la posibilidad de contraer osteoporosis. O sea, básicamente está generando estados de enfermedad, ¿cierto? Desgaste, aceleración de los procesos de oxidación celular. Todo esto termina básicamente en enfermedades. Ya la OMS, si ustedes recuerdan, no recuerdo el año, pero ya la OMS había dicho, no sé si fue en los 70, los 80, que alrededor del 70-75% de las enfermedades físicas tenían un componente de salud mental, ¿cierto? Bueno, en este caso el estrés supone un 80% de todas las consultas médicas. O sea, estamos hablando realmente de un ente al que de mucho también se habla, mucho se está investigando en estos momentos, y que en definitiva hay que trabajar y hay que saber mucho sobre. Pero además del estrés tenemos dos fenómenos más sobre los que vamos a trabajar, que serían entonces nuestra estimada y queridísima ansiedad, un sistema también necesario para poder
adaptarnos al medio y responder adecuadamente, pero que sostenida o en un problema de ansiedad, todos conocemos digamos, cómo la ansiedad genera unas situaciones de enfermedad mental y subsecuentes problemas digestivos, intestinales por segregación de ácidos en el estómago, problemas para dormir, insomnio, dolor de cabeza, dolores crónicos articulares, dolores difusos en el cuerpo, tensión muscular. Es decir, también empieza entonces a hacer sus veces en el organismo hasta que logra, como decía Hipócrates, logra todos estos pecadillos, logran hacer que aparezca la enfermedad en cualquier momento. Ahí les tengo la lagartijita. Y la depresión, ¿cierto? La depresión, no la olla, sino la depresión, que genera una respuesta inflamatoria crónica. Digamos, todo esto ya está más que investigado, genera una respuesta inflamatoria crónica, enfermedades periodontales, incluyendo la gingivitis y la periodontitis, fallo del sistema inmunitario, es decir, hace inmunosupresión, trastornos del sueño, pérdida de apetito y astenia, que es básicamente esa dificultad o esa incapacidad o esa falta de deseo de la persona por hacer algún tipo de actividad física. Y esto también puede tener repercusiones en su salud muy graves. Entonces, si se dan cuenta y miran la gráfica, estamos hablando de varios campos. Estamos hablando del campo de la salud mental, ¿cierto? De la cognición, y ahí hablamos de psicología, psiquiatría. Estamos hablando de inmunología, estamos hablando del sistema inmune cuando hablamos de inmunosupresión. Estamos hablando del sistema hormonal endocrino y estamos hablando de neurología. Listo. Continuamos acá. La disciplina que estudia estos planos, estas áreas de forma integrada, se denomina la psiconeuroinmunología o la psiconeuroinmunoendocrinología. Hay algunos, digamos, que desde el punto de vista académico le dan el nombre de psiconeuroinmunología, pero pues se encuentra también como con este término, tomando el tema neuroendocrino e inmunológico. Y básicamente hace referencia a cómo la parte psicológica, pensamientos y emociones, infiere en la parte neurológica, en la parte inmunológica, en la parte endocrino, hormonas del organismo. Esta disciplina, como les decía, estudia los procesos psíquicos del sistema nervioso y del sistema inmune, del sistema endocrino en el cuerpo humano. Crea un puente, digamos, entre las ciencias de la salud, ¿cierto? Y va hasta las neurociencias, la medicina interna, la cirugía, ¿cierto? Y, digamos, otras áreas que ya también están vinculándose en esta corriente, ¿no? Esta corriente de estudio, en esta corriente de pensamiento. Y miren cómo de alguna manera esto termina en unos modelos, ¿cierto?, de tratamiento de medicina integrativa con psiconeuroinmunoendocrinología y psicoterapia integrativa con psiconeuroinmunoendocrinología, ¿sí? La práctica clínica transdisciplinaria. Esta disciplina pone de manifiesto la salud como un estado complejo sustentado sobre las bases de un equilibrio entre factores biopsicosociales, descartando la interacción mente, cuerpo y medio ambiente. Bueno, cualquier cosa, ahí vamos avanzando. Estudios sobre la interrelación mente-cuerpo, y se puede, digamos que los estudios en esta disciplina se dan básicamente en tres líneas. Estudios de cómo las emociones influyen sobre la fisiología del cuerpo humano, frente a un luto, una pérdida, frente a una separación, frente a una presentación de exámenes, que se han hecho estudios sobre ello, cómo esto influye, digamos, en la fisiología, en el funcionamiento del cuerpo humano. Estudios sobre cómo, digamos, influye sobre las enfermedades, ¿sí? Entonces, cómo una persona que tiene una enfermedad puede mejorar o empeorar de acuerdo a sus procesos cognitivos y sus estadios emocionales.
y estudios de cómo diversas terapias influyen sobre las enfermedades. Entonces, terapias de corte psicológico, de corte meditación, llámese Reiki, llámese yoga, meditación como tal, y el tema que hablaba el doctor Gustavo la vez pasada, el tema de los placebos, la sugestión, cómo también esto influye en los estados físicos. Entonces, estas son como 3 líneas de investigación de esta disciplina y las hemos escuchado permanentemente, ¿no? Es decir, hoy en día cuando una persona tiene un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, lo primero que le colocan después del oncólogo es un psico-oncólogo, ¿sí? Porque ya está, digamos, descubierto que esta persona con este diagnóstico hace un procesamiento cognitivo de su situación, puede generar unos estadios de estrés, ansiedad, depresión. Esto hace inmunosupresión y lógicamente hace metástasis. Entonces, mantener a esa persona en estadios adecuados, emocionales, hace que el diagnóstico sea tenga mejor pronóstico, ¿no? La enfermedad tenga mejor pronóstico, no haga metástasis, en fin. Y de esas historias hemos escuchado muchas, pero es de esta manera que funciona. Bueno, hablando un poco de sugestión, porque si bien es cierto que el doctor Gustavo nos habló de placebo y nocebo y nos picó, el culpable de todo esto fue el doctor Gustavo Urrego, porque sí, nos picó por este tema. Y yo, como siempre, impulsivo, entonces dije, claro, esa vaina es muy buena porque yo también he escuchado esto y aquello y me gusta mucho el tema, pero es ver cómo la sugestión de alguna manera desarrolla, ¿cierto? También esos cambios en el organismo a través del procesamiento cognitivo, ¿sí? Entonces, veamos un poquito acá. Los estudios indican que el sistema inmunológico de respuesta a las sugestiones y creencias puede resultar afectado a través del sistema límbico hipotalámico del cerebro, dado que este actúa como mediador de la modulación de sus respuestas. Es decir, que el cerebro lo que de alguna manera construye dentro de sus pensamientos, lo hace vivencial, lo hace real. Y como lo hace real, sea que lo sea o no, aunque en realidad, como todos sabemos, existe de acuerdo al paciente, entonces de alguna manera lo transmite a nivel físico de la misma manera como inferimos, digamos, aspectos que tienen que ver con hechos reales, un duelo, ¿sí? Una separación. Así, una situación de pensamiento puede inferir lo mismo, aunque el hecho como tal no esté sucediendo. Y a eso le llamamos sugestión. En fin, yo no sé si el doctor Gustavo habló de este señor Irving Kirsch la vez pasada, mi doctor Gustavo, en donde este señor crea un artículo en donde habla de las nuevas drogas del emperador, porque en el año 2002 crea este artículo porque hubo estudios con antidepresivos, estudios clínicos, pero los informes estaban reservados de esos estudios clínicos. Este señor hace una pelea, eso fue en Estados Unidos, hace una pelea por el derecho a que se dé la información de acuerdo a las leyes allí y logra obtener estos documentos y, lógicamente, evidenciando, ¿sí? Evidenciando con los documentos de la investigación que los antidepresivos que fueron